plástica, el ambiente es más seco, porque las ventanas se empiezan a deshidratar. Entonces le pongo la cubierta plástica y eso ya me da que mantiene la humedad por más tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende mejor? Dice entonces, aumento de la temperatura del aire y del suelo, favoreciendo con esto el crecimiento de las plantas, y aumento de la humedad ambiental por ser impermeable al agua a los plásticos. Eso es lo que nos va a pasar adentro. Como nuestros plásticos son impermeables, el agua no va a salir. Y es lo mismo que le pasa al acolchado, que mantiene la humedad debajo. Acá con este otro plástico más arriba, mantenemos la humedad dentro. Eso es lo que pasa. ¿Ya? ¿Por qué pesa aquí otra cosa? Métodos para reducir las pérdidas de energía, dice ahí. Empleo de materiales de cubierta que reduzcan las pérdidas de radiación. Y ahí es cuando hablábamos de los plásticos IR, que buscamos que no se nos escape de la luz infrarroja. Instalación de mallas cortaviento también va a ser algo importante que nos ayuda a reducir pérdidas de energía, porque el viento va a llegar más suave a nuestro invernadero. Cierre hermético de ventanas y puertas, además de colocación adecuada del material de cubierta. Doble cubierta de polietileno en techumbre, algo que vamos a ver un poquito en una diapo más adelante. Hay en algunos casos que se recomienda que no sea solo un techo de plástico, sino que pongamos doble techo de plástico. Y vamos a ver por qué. Orientación del invernadero. Ya eso nos ayuda también a captar mejor la luz y a tener menos pérdida. Si yo oriento bien el invernadero, que dijimos cuál era la orientación del invernadero, norte-sur. Norte-sur, dijimos siempre. El invernadero acá en la zona central siempre va norte-sur para tener mejor captación de la luz, ¿cierto? Y eso ya nos está ayudando a mantener menos pérdidas de energía. Y también podríamos poner microtúneles dentro del invernadero, si fuera necesario, sí lo podríamos hacer. ¿Ya? No es imprescindible, pero podríamos hacerlo también. Y tendríamos doble cobertura para nuestros cultivos. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos aprovechar el calor natural. ¿Y esto qué quiere decir? Si dijimos la semana pasada, nuestra única captación de energía es el sol. Por lo tanto, yo acá estos métodos siempre digo, son como los métodos buenos, bonitos y baratos. Porque acá no estoy invirtiendo en calefacción. Lo que estoy haciendo es hacer que el calor que acumulé durante el día me dure más tiempo durante la noche. Y eso implica que independiente que tenga un invernáculo en donde no voy a tener calefacción instalada, o tengo un invernadero con calefacción, estos métodos me ayudan a reducir el gasto en calefacción. Si yo no utilizo estas técnicas, o si no, yo no hago bien mi invernadero, va a tener que decir que tal vez mi calefacción se va a tener que prender a las 12 de la noche porque ya se me acabó el calor del día. Pero a lo mejor con alguno de estos métodos mi calefacción la puedo prender a las 1:30 o a las 2 porque me duró un poquito más el calor. ¿Ya? Entonces lo que hacemos acá es que el calor que acumulé durante el día, tratar de aprovecharlo lo más posible durante la noche. ¿Ya? Eso, entonces dice, lo primero es la construcción del invernadero. Estos primeros 3 puntos tienen que ver con hacer las cosas bien. Si yo construyo, acá lo que dice, en zonas frías, en donde es necesario mantener el calor en invierno, la construcción tiene que poder cerrarse de manera hermética. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Hagamos las cosas bien. Si vamos a hacer un invernadero, que el invernadero se pueda cerrar herméticamente y que quede bien cerradito para que no se tener fugas del calor que acumule durante el día. Entonces dice, las aberturas se abren con cortinas que pueden abrirse en el día y cerrarse durante la noche. Generalmente hay que cerrar las cortinas en la tarde, algo así como 2 horas antes de que el sol se entre. Y esta modalidad permite mantener el calor, la energía del día para la noche. Entonces, aquí no estamos diciendo algo extraordinario, solo estamos diciendo construyamos bien nuestro invernadero y hagámoslo hermético. Y eso nos va a ayudar a que el calor que acumule durante el día me dure más tiempo durante la noche porque no voy a tener fugas. Eso me está diciendo este primer punto. En días fríos, dice, se pueden dejar las cortinas cerradas todo el tiempo, pero hay que cuidar la humedad. O sea, un día como hoy, dependiendo de la temperatura, ¿voy a abrir las cortinas? Tal vez no. Tal vez las voy a dejar cerradas porque si las abro va a ser peor. Si tengo un día más nuboso afuera, voy a tener más humedad dentro del invernadero. Y si tengo más humedad dentro del invernadero, me baja la temperatura. Porque lo que decíamos en la clase pasada, la humedad y la temperatura son inversamente proporcionales. Si yo aumento la humedad del invernadero, me va a bajar la temperatura. En la mañana, si se espera un día soleado, es mejor abrir las cortinas temprano, de tal manera que favorezca también la aireación y la penetración del CO2 al invernadero. Nosotros tenemos que tener súper claro que para que nuestra planta haga mucha fotosíntesis,
fotosíntesis y esté muy feliz dentro del invernadero, ¿cierto? Necesitamos luz, pero ella también necesita en el día CO2. Ella consume CO2, ¿cierto? Y libera oxígeno. Y en la noche hace todo lo contrario. Entonces hay que tener los equilibrios, porque la noche ella va a estar consumiendo el oxígeno y va a estar liberando CO2 dentro del invernadero. Entonces ahí hay que tener el equilibrio para que nuestra planta funcione bien. Segunda punto a tener en consideración, la altura de nuestro invernadero. ¿Y por qué necesitamos que nuestros invernaderos sean altos? Para que no se ponga una iluminación y no se concentren en gotitas remanentes. Gotitas se pueden concentrar igual, aunque sea un invernadero grande o chico. Recuerda que eso de que la gotita no se te concentre arriba va a depender de la pendiente que tú le des a los techos, va a depender del material que tú tengas, porque hay algunos materiales que tienen como aditivos antigoteo y eso hace que sea más fácil el escurrimiento hacia las orillas. Entonces, y la pendiente obviamente te va a hacer que las gotitas corran más hacia la orilla. No tiene que ver con altura, tiene que ver más que nada con pendiente y material de cubierta. Para el calor también. ¿Ah? Para el calor. Mira, dice, en invernaderos que son más altos, no solamente la aireación es mejor, también el microclima generalmente es más templado, es decir, menos caluroso durante el día y menos frío durante la noche. Explicación, ¿por qué? ¿Se mantiene? ¿Pero por qué? ¿Se mantiene? ¿Por qué la explicación si tengo un invernadero más grande, tengo un clima más estable? Eso es lo que estoy diciendo ahí. Tengo un clima más estable, tengo los días menos cálidos y las noches menos frías. ¿Por qué? ¿Para qué calcular la relación volumen-superficie? ¿Para qué calcular la relación volumen-superficie del invernadero? Por la cantidad de volumen de aire que hay dentro del invernadero por cada metro cuadrado de suelo. Entonces, si yo tengo un invernadero más alto, tengo un mayor volumen de aire por cada metro cuadrado de suelo. Y eso es lo que me hace que ese clima sea más estable, que dijimos que idealmente debería ser 3. Entonces, si yo tengo una buena relación volumen-superficie, voy a tener un clima más estable dentro del invernadero. Y eso es lo que dice ahí. Por eso la altura es importante. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces hay más aire adentro, es lo que importa, en fin. O sea, nosotros dijimos, si tú haces un invernadero de una altura de 2 metros, así, un parral, 2 metros, vaya a tener 2 metros de volumen de aire por cada metro cuadrado de suelo. Eso implica que este invernadero se va a calentar rápido y se va a enfriar rápido en la noche. Y de hecho, tal vez acá en la zona central ni siquiera voy a poder producir nada, porque es lo que pasó en Pirchi, que se quemaban con el sol del día se quemaban las cintas de riego. Entonces la temperatura que alcanzaba en el día era tan alta que se llegaban a quemar los acolchados y las cintas de riego. En cambio, si ese mismo invernadero yo lo hago de 3 metros de altura, ya tengo 3 metros cúbicos de aire por cada metro cuadrado del suelo. Se va a demorar en calentarse, se va a Y eso demorar en el día va a ser un poquito más lento en calentarse y en la noche un poquito más lento en enfriarse. Bueno, para las zonas que son más heladas también es la misma relación. La relación, o sea, lo que pasa es que tu relación volumen-superficie va de 3 a 5. O sea, tú dices mínimo 3 para que ya sea más estable tu clima. Obviamente, mientras más volumen de aire tiene, más se demora en calentarse y más se demora en enfriarse. Pero no voy a tener una relación 8, porque eso implicaría tener un invernadero de qué altura, que económicamente no es rentable. ¿Ya? Por eso se hace el límite con el 5. ¿Ya? Para que no quieran hacer invernaderos de 3 pisos. Eso. Mira, acá dice, si la construcción está ubicada en un lugar bajo, el cultivo está destinado a ser más afectado por las heladas. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos estaban diciendo, o el Sergio dijo, cuando el aire caliente se va hacia arriba. Si yo estoy como en un bajo y construyo un invernadero en una zona muy baja, ¿qué es lo que se va a acumular ahí? Principalmente aires fríos. Los aires calientes se van más hacia las zonas más altas. ¿Ya?
Y obviamente por esta razón, para cumplir invernadero en mayor altura y ubicado en sitios más altos o más parejitos, nunca en zonas muy bajas. Tercera cosa, que seguimos con hacer las cosas bien y no con hacer ningún gasto extra, tiene que ver con el material de cobertura. Nosotros vimos que existen distintos materiales de cubierta y dependiendo de los materiales de cubierta tengo distintas reacciones de acumulación de calor al interior del invernadero. Dentro de lo que vimos, por ejemplo, si yo comparo un policarbonato con un polietileno, el policarbonato me mantiene la temperatura por más tiempo. Si yo comparo un policarbonato con un vidrio, el vidrio obviamente era por excelencia y mantiene la temperatura mucho más estable. Pero en este caso, lo que se hace hincapié como material de cobertura a considerar es que si nosotros estamos en zonas que son un poquito más frías también, el plástico con protección infrarroja es una buena alternativa. Nosotros vimos cuánto perdíamos de calor con un plástico normal, cerca del 70%. En cambio, con un plástico infrarrojo perdíamos cerca de 18%. Entonces, la cantidad de calor que puedo mantener adentro del invernadero, si yo tengo una buena cobertura, me hace la diferencia. Y aquí dijimos, estos primeros 3 pasos, lo único que nos están haciendo es hacer las cosas bien y invertir al inicio. Nada más. Y con eso ya estoy ganando mantener la temperatura por más tiempo dentro de mi invernadero. ¿Ok? ¿Sí? Porque ahora vamos a hacer otras cosas. Ahora vamos a ver otras cosas que acá ya implica invertir un poquito más o hacer otra alternativa. Una dice mangas de polietileno. Acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si ustedes toman una manga de polietileno, como las de riego, pero transparente, y ponen entre medio de las hileras, a lo largo del invernadero, llenas de agua, así, amarradas de las puntas, como un choricito en cada lado, y la estiro adentro del invernadero. ¿Qué va a pasar con esas mangas de riego que están llenas de agua durante el día en el invernadero? Se va a empezar a calentar el agua. ¿Y eso qué es lo que va a significar en el ambiente dentro del invernadero? Que me van a ayudar a bajar temperatura. Porque esa energía que está calentando el invernadero se va a utilizar para calentar el agua que está dentro de las mangas. No me aumenta la humedad porque las mangas están cerradas. Es como un guaterito transparente que está dentro del invernadero. Entonces, estas mangas llenas de agua se van a calentar con la luz del sol y en el día van a estar tibiecitas. ¿Y qué va a pasar en la noche? Van a empezar a liberar el calor que ellas acumularon durante el día. Por lo tanto, esas mangas me ayudan a estabilizar la temperatura en la noche. Y si nosotros pensamos y analizamos, el aire tiene muy poquita inercia térmica. ¿Qué quiere decir eso? Que él se calienta rápido y se enfría rápido. En cambio, el agua tiene una alta inercia térmica. Eso quiere decir que ella se calienta lento y se enfría lento. Por lo tanto, esos guateritos me van a durar bastante rato en la noche, generando calorcito hacia el sector de las plantas. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, es un método bueno, bonito y barato que me ayuda a mantener un poquito más el calor durante la noche. Otra alternativa son las cortinas térmicas. Y acá implica que yo al invernadero le voy a poner cortinas aluminizadas, que se abran durante el día y que se cierren durante la noche. ¿Para qué me van a servir esas cortinas aluminizadas en el invernadero? Si yo tengo mi invernadero así y tengo una cortina que a la altura de los laterales en el día se abre y en la noche se cierra, ¿qué es lo que va a pasar en la noche cuando el infrarrojo se empiece a liberar? Va a rebotar en la cortina térmica y se va a devolver hacia el cultivo. Porque, ¿cómo se llamaba el agua que tenía alta inercia térmica? En este caso, cuando hablamos de las cortinas térmicas, dice, es una capa combinada de aluminio y de polietileno negro. Ubicado en el techo del invernadero, a una altura de las columnas de como a 4 metros, se abre, se enrolla durante el día y se cierra, se extiende durante la noche. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con esta cortina térmica es netamente que me rebote, en este caso, el infrarrojo y me lo devuelva hacia el cultivo. Estoy tratando de aumentar mi efecto invernadero. Y de esa manera
no tengo que invertir en tanta calefacción. Eso estamos haciendo. Ahí hay un ejemplo. Un cultivo de flores, tiene una pantalla arriba, entonces al final es eso, el hecho en la noche. La ideal, obviamente, que estas cortinas tienen que abrirse en el día. No las puedo tener así en el día porque si no, no me va a pasar la luz del día. ¿Ya? Porque por eso decía, generalmente es una mezcla entre aluminio y polietileno negro. Y eso hace que en la noche me rebote bien, pero en el día tienen que estar abiertas. ¿Será que esa dura más? ¿Dura más? ¿Qué cosa? La cortina de la sierra. Porque hay todo el día. No entiendo eso de la vida. ¿Tú dices porque la enrollo en el día? Sí. No se va a dañar por los rayos del No, sol. sí. No, pues porque ella no va a tener contacto con el sol, pues va a estar enrollada durante el día. Es en la noche cuando tú la abres para que haga el efecto de rebote dentro. ¿Ya? Y la otra alternativa que tenemos para mantener más calorcito dentro del invernadero es una doble capa inflada de polietileno. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá arriba en el techo no ponemos solo una capa de plástico, sino que ponemos dos. Lo importante es que esas dos capas de plástico no queden pegadas una así como encima de la otra, pegada. Lo importante es que tengan una cierta separación, en este caso, que yo lo que voy a hacer en la noche va a tener un sistema que la infla. Entonces, esas dos capas en la noche tienen que quedar como un colchoncito. Y esa separación alrededor de más o menos 10 centímetros. Y eso me hace que esta doble capa de polietileno en el techo me sirva como aislante térmico, que evite que se me escape el calor. Eso generalmente dice, ¿cuál es su objetivo? Eso, ser un aislante térmico, ser un colchoncito. Separación entre 5 y 10 centímetros, ahorro de un 30 a un 40% en calefacción. Requerimos láminas continuas de mayor resistencia mecánica. La desventaja va a ser el costo, porque yo obviamente voy a gastar más plata, voy a poner doble techo, pero por otro lado también en el día la luz le va a costar un poquito más entrar al invernadero, porque va a tener que traspasar dos capas de polietileno para poder llegar hasta la planta. Pero se compensa. Generalmente acá en Chile lo utilizan en pimentón. El pimiento requiere mucho más calor incluso que el tomate. Entonces a veces cuando lo estamos poniendo en contraestación, esta alternativa de ponerle una doble capa al techo suena bastante rentable y ayuda a ganar crecimiento. Pero todas estas alternativas ayudan a que la calefacción se mejore, que tenga mayor calor. Pero no va a significar una adverso después en el verano que me aumente la temperatura más de lo que yo quiero. Es que vamos a tenemos alternativas para bajar eso. Es lo que vamos a ver en la otra área. En la área cuando a ver cómo subir. Porque aquí no estamos buscando cómo subir temperatura. Aquí estamos buscando cómo mantener ese calor que acumulaste durante el día. No está pasando nada más. ¿Ya? Yo no estoy subiendo temperatura en el día, porque igual vaya a tener tu ventilación, vaya a tener todo abierto. ¿Ya? Estas son alternativas para guardar calorcito para la noche. Y eso implica que tu calefacción se prenda más tarde. Porque recuerda que nosotros vamos a prender la calefacción, por ejemplo, con timer. Cuando la temperatura baja de 15, se prende la calefacción. Entonces nosotros con esto lo que hacemos es que esos 15 grados lleguen más tarde en la noche. Y entonces son menos horas de funcionamiento de la calefacción. Eso es lo que buscamos con esto. ¿Ya? ¿Se infla solo de noche? Sí. En el día tienen que estar juntos los plásticos, porque si no, ese aislante te impide más la entrada, el inflado es solo para la noche. Pero ahora vamos a poner más vamos a poner un montón de cosas para la parte. Pero por ejemplo, las bolsitas de agua en el día la ayudan a bajar con eso, o sea, temperatura, porque se está ocupando el calor en calentarse. Yo lo dije así. Y la noche lo libera, sube el Porque son como ¿ya? Pero no la estamos manejando, solo la estamos ayudando a que se mantenga por más tiempo. ¿Dudas hasta aquí? Porque voy a decir en realidad. ¿Dudas con esto de cómo mantenemos el calor? Yo tengo una duda ¿qué pasa con la hora de frío? Si un cultivo necesita estar a frío y tener eso. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué cultivos son los que te requieren horas frío? Los frutales. Gracias. Y estamos en hortaliza. No quiero horas frío. No la necesito.
imagino que estoy ahora, me imagino cómo estoy así. ¿Otra duda? Hay que estar bien, no sé si era más diferente. ¿Ah? Mira. Todo cambia. Pero físicamente es una presión. Pero tenía un agujero pequeño en las plantas. Ya, no, cuando. Pero así se va a hacer. Pero si tú cuando te así más presión, porque acá no hace tanta fuerza. El tener fuerza, se vendió físicamente. Físicamente es lo que está. Yo era físico antes. Yo era no entra en movimiento de un lado, se va para otro lado, o se está desciende, o así, y la velocidad. Física química. El auto se da de velocidad sin roce. Tiene que ver toda la al final cuando tú pegas, sí, hasta que se carga el hilo. Entonces cuando si esta vuelta así, no te pegando. Porque no como nunca se. Así que sí, técnicamente es la cosa. Y ahora que hablamos, no se podría físicamente muy bueno. Pero cuando una persona la ¿Ya? La superficie de paredes y techo. Esa es esa superficie que está ahí. SS es superficie en metros cuadrados de paredes y cubierta. Y todo eso multiplicado por TI menos TE. ¿Qué es lo que es TI? La temperatura interior a la que yo quiero que esté mi invernadero. Lo estaba hablando con el Benja. ¿Cuánto le voy a poner? ¿10? ¿Le voy a poner 15? ¿Cuánto es la temperatura mínima a la que va a bajar mi invernadero? Esa es mi TI, la temperatura a la que yo voy a dejar mi invernadero como mínimo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es TE? Es la temperatura mínima exterior de la zona en los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para poder tener esto, si me tocó la zona de Talca, ver las heladas de los últimos años de Talca y ver cuál ha sido la temperatura más baja que ha habido en la zona. Y ese es mi TE. Por lo tanto, TI menos TE es mi salto térmico. Es lo que yo tengo que tiene que tener un sistema de calefacción que sea capaz de subir esa diferencia en temperatura. ¿Ya? ¿Se entiende? No entendí la Q. No,
El TE es la temperatura más baja en los últimos, por lo menos 3 años de la zona donde tú vas a poner invernadero. Y el TI es la temperatura a la que tú quieres mínimo que va a estar ese invernadero. La zona mínima de invernadero. Sí, la de adentro. Por eso decir, a ver, mi cultivo requiere, no sé, entre 10 y 25 grados, ya, pero yo no lo voy a dejar a 10. Mi invernadero mínimo no lo voy a dejar que baje de 15. Por lo tanto, ese 15 es tu TI. Porque tú cuando la temperatura del invernadero empiece a bajar, tu timer va a estar en 15. Por lo tanto, en la noche va a empezar a bajar la temperatura y cuando llegó a 15, empieza a funcionar el sistema. Entonces, ese es el límite que tú le estás dando para que el sistema empiece a calefaccionar mejor. Ese es tu TI. Profesora, Es una constante que va a depender del material de cubierta. ¿Qué representan los números? ¿Qué números? No sé, de vidrio. Esa es la constante del vidrio. Si tu invernadero está cubierto de vidrio, el KR es 5. Si tu invernadero está cubierto con polietileno, va a ser entre 6 y 6,5. Si tu invernadero está cubierto con polietileno y este armazón de fierro, va a ser 6,5. Pero si el armazón es de madera, es 6. Son las constantes, las que vas a usar en este caso. ¿Ya? El TI es la temperatura mínima que tú vas a dejar que baje el invernadero, la temperatura interna. Por eso yo le decía, si tú dices, en la noche, no sé, en el día se acumularon y tu invernadero tiene 20 grados, y en la noche se empieza a enfriar, 20, 19, 18, pero tú le dejaste al timer que a partir de los 15 empiece a funcionar la calefacción porque tú no quieres que baje de 15. Entonces, ese 15 es tu TI. Y el TE es la temperatura más baja de los últimos, por lo menos 3 años, de la zona donde está tu invernadero. Por eso es la temperatura de afuera, exterior. entendí todo. Lo único que no entiendo es la Q. ¿Qué es la Q? Q es la cantidad de kilocalorías. Esta formulita me va a dar la cantidad de kilocalorías que yo necesito por hora para calefaccionar el invernadero. El Q es el resultado. Y el resultado te va a decir cuántas kilocalorías necesitas por hora para que tu invernadero se caliente. Por lo tanto, con ese dato tú vas a ir a buscar tu sistema de calefacción. Te va a decir, mi sistema de calefacción tiene que ser capaz de cumplir por lo menos, no sé, 1200 kilocalorías por hora. Ya, ok. ¿Ya? Ese es el resultado que te está dando esta fórmula. Gracias, profesora. Las temperaturas de la localidad como son estas un promedio. No, tenés que buscar las mapas. Nunca se preocupen. No, mira, a ver, escuchen, esto es como súper importante. La primera pregunta es si las temperaturas de la zona las promediamos. En el caso cuando hablamos de temperaturas, sobre todo temperaturas más altas o más bajas, nunca nos sirve el promedio. Cuando ustedes buscan también en las páginas de agroclima o de línea que tienen meteorología, nunca busquen los promedios para buscar las temperaturas más bajas o las más altas. Siempre busca las más bajas y las más altas. Porque si tú promedias, lo que va a hacerte el sistema es que, por ejemplo, mira, ayer hubieron 5 grados en la mañana, anteayer hubieron menos 2, el otro día hubieron, no sé, en la mañana hicieron 10 grados, y el otro día hubieron menos 5. Te los va a promediar y te va a decir, mira, tu promedio es como menos 1, por ejemplo. Pero y tú vas a decir, ya, pues, meto el menos 1 ahí en mi temperatura exterior, porque es el promedio que me dio. Por lo tanto, y supongamos que tú querías tener tu temperatura a 15 grados. Entonces, 15 menos 1 me va a dar 16. ¿Cierto? Por lo tanto, va a decir que yo lo máximo que debería subir la calefacción en mi invernadero, en el caso más extremo, son 16 grados. Si llegaran a ser esos menos 1. Pero tú tuviste una temperatura de menos 5 en algún momento. ¿Qué pasa si se te repite ese menos 5 en la temporada? Y tu sistema de calefacción no es capaz de subir, en este caso tendrían que ser, mira, más 4. Serían 20 grados lo que necesitas subir si tenías menos 5. Pero tu temperatura te puede subir solo 16. Por lo tanto, no vaya a tener 15, que es lo que yo tenía como mínimo, si no te va a llegar a 11 grados. Y va a estar afectando. Entonces, y lo mismo pasa con las temperaturas altas. Si tú dices, mira, hubo 37 grados el jueves, pero yo en 30, pero este día helado nos cambia todo el promedio y nos baja la temperatura. Entonces tú vas a decir, mira, no necesito bajar tanta temperatura, porque tu promedio te dio una temperatura más estable. Pero tú tuviste extremas que en algún momento vas a tener que manejarlas porque se le pueden volver a repetir. Entonces, por eso no puedo usar eso. Es subjetivo, ¿vale? No es subjetivo, es súper objetivo. Tú tenés que buscar la temperatura más baja. Por eso cuando ustedes ahora, en el trabajo que van a tener que hacer ahora, cuando yo les asigno, porque yo les voy a asignar un porcentaje de personas, van a tener que preocuparse de buscar las temperaturas más bajas, 2025,
5, meses de invierno, ¿cuál fue la temperatura más baja? Y ver cuál fue la peor helada que hubo en la zona. Ah, no sé, -5. Ah, ¿qué pasó en el 2024? Los meses de invierno, ¿cuál fue la temperatura más baja? Esta. Y ahí ver, por lo menos decíamos los últimos 3, ¿cuál fue la más baja? Si te sale por ahí -3 y no hubo ninguna más baja que ella, ya, mi -3 es el que yo meto a la fórmula. Porque ese -3 se puede volver a repetir. Y lo mismo vamos a hacer con las más altas. Entonces sí, voy a tener que buscar los meses de verano y buscar, a ver, las temperaturas más altas de diciembre, enero, febrero, ¿cuáles fueron? Ah, mira, acá en enero hubieron 37 grados, ya, pero el otro año hubieron 35. Pero obviamente esa es la más alta para poder saber hasta dónde tengo que trabajar para poder bajar temperatura. Para cuando hablemos de bajar temperatura, para subir. Para subir hay que buscar la temperatura más baja, la más baja que hay en la zona donde tú estás trabajando, para meter a esta fórmula. Porque si tú no utilizas la más baja, vas a comprar un sistema de calefacción que no es suficiente para tu invernadero y para tu cultivo. Entonces, que se ponían los 3 años y 20 años se ponían en la fórmula. No. Pones la temperatura más baja de los últimos años. Ah, ya. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes van a tener su invernadero en una zona donde no hay registros agroclimáticos, no hay una estación meteorológica en la zona. ¿Qué pasa? Renuncio. ¿Qué pasa si ustedes decidieron comprar una parcela en una zona donde no hay estación meteorológica? Y tú dices, ¿y cómo voy a saber yo si en esta zona hiela o no hiela? Ya, por un lado buscar lo más cercano. Pero otro lado, van a tener que conversar con la gente que vive ahí. Porque la gente es la que sabe si, oye, ustedes dicen, oye, acá hiela. Si han habido heladas, si ha habido nevazón, cualquier cosa, la gente va a saber. Oh, sí, el año pasado hubo una helada, no sé, de -3. Así como el que dice, no, hubo una de -6. Puede ser que tienen que ser como productores grandes. Claro, tal vez hay un productor grande, tal vez de frutales y tiene su propia estación meteorológica. También podría ir a pedirle como una hay que aprovechar la otra. Lo que pasa es que agrometeorología tiene estaciones meteorológicas, pero no tiene muchas. Pero mira, la que tiene, pero hay una que se llama Agromet. Mira, esa. Pero mira, acá. Lo que pasa es que acá tiene bueno, cuando la tienes computador tiene una regla. Entonces ahí tenemos sí, lo que pasa es que tienen la de agrometeorología de línea y tienen, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Tienen la página de agrometeorología de línea y tienen la página que se llama solo Agromet. Y Agromet tiene datos históricos. Lo que sí, Agromet te puede sacar, o sea, el de línea te deja sacar como gráficos más amplios. Agromet te deja sacar solo de 3 meses. Pero obviamente estamos buscando las. ¿Qué meses voy a buscar si estoy buscando las heladas del periodo? ¿Qué meses? Junio, julio, agosto, ¿no? Que son los principales meses de frío. Y si voy a buscar los meses más cálidos, voy a buscar diciembre, enero y febrero, que son los meses más cálidos. Entonces me sirve perfectamente de los márgenes de 3 meses para buscar, y ahí te muestra los gráficos y te muestra las temperaturas por día. Te muestra qué temperatura va a baja. Pero ahí no va a volver entonces una serie de 3 años. Si quisiera. Tenés que estar los 3 años. Los 3 meses del 2025, los 3 del 2024, los 3 del 2023. ¿Ya? No te deja ver todo. Ya, a mi resultado que me dé de kilocalorías, yo le voy a sumar entre un 10 y un 15% porque también tengo que tener ese margen. ¿Qué pasa si, claro, en los últimos años hubieron temperaturas de -3? ¿Y qué pasa si con toda esta cosa del cambio climático el próximo año me toca un -5? Entonces, claro, se murió mi cultivo. Entonces al final le sumo, si me hubieran dado 90.000 calorías, le sumo el 10%, entre el 10 y el 15, finalmente el 10, entonces al final yo quiero un equipo que tenga 99.000 calorías, porque con eso tengo un margen que me da en caso de que hubiera una temperatura más baja, de la que hubiera en las últimas temporadas. Por eso le sumas entre un 10 y un 15%. Y obviamente aproximamos las kilocalorías necesarias para calentar ese invernadero. Miren, aquí tienen un ejemplo, un ejercicio para que lo hagan ustedes. Tengo el invernadero.
invernadero que tiene 1000 metros cuadrados de superficie. Ok. ¿Ya? Se desea aumentar la temperatura respecto al exterior en 10 grados Celsius. Las superficies de paredes y cubiertas ya está calculada y dice que son 1500 metros cuadrados. Y mis paredes son de polietileno. Entonces, La puse yo en mi hobby. Polietileno sería la pucho por favor. Variable. Kilocalorías, ¿no? Ahí, la punto- sí, pues, la- 1500. Entonces, ¿cuántas kilocalorías necesito para calentar ese invernadero? Pero nos falta el tiempo. No. Pero si la red puede ser 6 a 6,5. Con invernadero de madera, digamos. Ya lo hiciste. Yo tengo que agarrar 6. Sí, sí. Me faltan las orejas, me faltan los labios. Pero, ¿qué pasa cuando y el pared de qué material está hecho? Cuando la gente pero no me da la ¿Cómo se mueve la temperatura? Las cantidades de kilocalorías. Ya no vamos a pasar. Dice, deseo aumentar, dice, con respecto al exterior, 10 grados. Ay, un Deseo ejemplo rápido. aumentar 10 grados. Eso dice. Según yo, ¿Qué es TI menos TE? ¿Qué es ese 10? 6. ¿Qué es TI menos TE? 6. O sea, ¿qué es? El salto térmico. ¿Qué es ese 10? Quiero aumentar 10 con respecto a afuera. superficie Me da lo mismo la temperatura que hay adentro, me da lo mismo la temperatura que hay afuera. Me dice, yo quiero aumentar 10 grados. El salto térmico es 10. Y acá, el Menos. es 10. nos falta el té, insisto. Es 10 nomás poco. ¿Ah? Es 10. Y 10 sería como el TI menos el. pero el TI es 10. El otro es 0 parece. Cero por ejemplo. Eso quiero consultarle bien a la profe. Ya en 10. Creo que quedarían 10, serían 6 por 1000. ¿Me parece? Sí. ¿Cuánto? Por 1500. Es 10. De ahí menos T es 10. No sabe cuál es la de afuera. Aquí le preguntamos a nosotros. Tú quieres subir 10 grados. Sí, en 1500. Sí. Porque la fórmula superficie en metros, paredes y cubierta. Cubierta. Sería la fórmula. Sería. ¿Cómo es la calculadora? ¿Segura de verdad? Ahí. Ah. ¿Así? ¿Esto sabe? 6 por 10. ¿Cuál sería la fórmula? Según yo, me dio 9000 kilogramos. Según yo, no estoy seguro. Por hora. No, igual que que no lo da. Dice que el estudio de nosotros más es más fantasioso. Pero igual es bonito. El lugar igual es que tiene cara para sí,
tanto, un de I menos B está dado, es 10. Era 10. Y salto térmico es 10. Profe, Con el 10%. de ahí te salto de temperatura. Exacto. Yo necesito 150 litros. Y el litro de benzina para llevar de aquí de No, no puede. por si acaso. En este caso, le digo que Voy a ir a acá tú decís, 90.000 kilocalorías que entrego. ¿Qué pasa si hay un cambio de baja con la temperatura? Entonces le tengo que hacer pero siempre va a tener que sumar el excedente. hicimos un canción de. Debe ser fácil, tengo que hacer. Profe, Más el 10%. Así que haría que me quedara también. Más el 10%. O más. Porque recuerda que decía ahí, mira, al resultado le añado un 10 a un 15% como de excedente. un 10%. Lo multiplica por el 0,1 y se lo suma. ¿Cómo? Más un O si le pones 10%. 1 por 1, coma 1, ¿cuánto te da? Debería dar lo mismo, ¿no? Más. Tengo 90.000. ¿No será por 0,10? 0,1 por 0,1. Pero tienes que sumárselo, por eso digo, ¿qué pasa si le pones por 1.1? ¿Cuánto te da? 1.1, no, pues 1.1 sería 11%. No, pues, el 110. Ah, ya, por 1.1. Ah, ya de 100 total, ya. ¿Cuánto te da? 99.000. Porque Y tienes entonces- que sumar el 10%, por eso lo multiplicas por 1.1. Por 1.1. 99.000 kilocalorías sería. La de la de esa. Esa. Sería Sí, de hecho, y después le dice ya ahora es la modelo para que tenga Ah, porque tiene que sumar el 10% de esa hora que Pero ya con el 10% no, más 11. No, pues compa, el 10%. Es como que si multiplicara el 90.000 por 1 y le agregáis. por 1 estás sacando el 100%. Sí. Si yo lo multiplico cuando dices como 0,1, estoy sacando el 10%. El 10%, sí. Ya, ¿qué pasa si yo sumo esto? Ah, ya entendí. Gracias, profe. Saco el 110%, que es lo que necesito. Necesito el 100 más el 10%. Por eso dije, multiplíquenlo por 1.1 y es lo mismo. Muchas gracias, profe. No va a ser que si quieres riesgo. Ahí entendí, pues. Si yo soy una zona que no es muy estable en su clima, me subo al 15, pero si es una zona que es relativamente estable, por el 10 más el 2. Sí, mira. Miren la resolución, dice. Ustedes ocuparon dos para el 6, porque dijimos que era un invernadero de madera, su KR era 6. Ese 6 son kilocalorías por hora, por metro cuadrado. Ese es como son las unidades del KR. Kilocalorías por hora por metro cuadrado dado por la temperatura. Lo multiplico por la superficie de paredes y cubiertas, que era 1500. Los 1000 eran superficie de suelo, por lo tanto no valen la fórmula. Entonces solo paredes de cubierta y paredes y cubiertas. Y lo multiplico por 10, que era mi salto térmico. Eso me da 90.000 kilocalorías por hora. Le aumento el 10%, por lo tanto son 99.000 kilocalorías por hora. Por lo tanto, si quiero, lo puedo aproximar y digo, quiero un sistema de calefacción que aproximadamente me cubra 100.000 kilocalorías por hora. Porque ahí lo aproximé, llegué a 100.000. No van con 21, sino con kilocalorías. No, lo que pasa es que en este caso lo tienes que hacer la bueno, y si ustedes quisieran saber cuántas kilocalorías necesitan por metro cuadrado del invernadero, ahí tomamos el 100.000 dividido por 1000, que era la superficie del invernadero, y eso me dice que yo necesitaría 100 kilocalorías por hora por cada metro cuadrado del invernadero. O sea, si yo ese invernadero lo expando, puedo saber también al tiro a cuántas kilocalorías más necesito. No fácil, es como más. Es lo que se hace. ¿Cuál era la pregunta que respondes? Con eso llegábamos. La pregunta que estábamos acá, eso es las kilocalorías que necesito por metro cuadrado.
X en vez por metro cuadrado de invernadero necesito 100 kilocalorías por hora. calorías, la X representa. No, solo dice por metro cuadrado, dice ahí. Por calorías No representa por nada, metro solo dice cuadrado. por metro cuadrado. La X no está representando nada, solo dice por. Y es el caso. Por metro cuadrado de invernadero necesito 100.000 dividido en 1000 me da 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Eso necesito para que se caliente el invernadero. Es un cálculo chiquitito, es el único cálculo que tiene esta unidad. Pero las de los invernaderos van a seguir penando. No. Las del invernadero van a seguir penando. Van a salir de nuevo, obviamente, en la prueba de ahora. Y en el examen también, la otra también. Pero, profe, Porque el proyecto es completo. era prueba. No me la hace. Es proyecto. Vamos a tener que ponerle ventilador a la maqueta. Estoy pensando, el examen es prueba. El examen es la prueba de desarrollo. Ahora va a tener que tener cara la maqueta, creo. Con ventiladores. No, pero es que ahora no viene maqueta. Ahora viene el proyecto con presentación. Es grupal. Sí. No, la prueba es grupal. La de ahora. Ya. Como la prueba. Calorías a grados Tenéis que ver pero es que los grados los medís acá. Mira, lo que pasa es que el KR te tiene las kilocalorías por hora por metro cuadrado y de acuerdo por cada grado Celsius. Entonces, y acá tienes la temperatura dentro del sistema. Entonces, al final no tienes que pasarla a grados. Lo que tienes que ver es como que de repente, por ejemplo, un aire acondicionado, que obviamente un invernadero no trae un aire acondicionado, no vienen por calorías, vienen por BTU. Entonces ahí tienes que ver que el sistema de compra no queda el invernadero porque hay que poner un aire acondicionado, porque es carísimo para poner el invernadero. Voy a estar trabajando con otros sistemas de calefacción que es como lo que te voy a mostrar ahora. ¿Ya? Sistemas de calefacción, bueno, acá cuando ya nos metemos a buscar qué sistema de calefacción queremos, tenemos que buscar que nuestro sistema de calefacción tiene que cumplir tres requisitos importantes. Uno se llama seguridad, segundo fiabilidad y tercero flexibilidad. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Cuando hablamos de seguridad, dice buen nivel de seguridad, pues una falla durante la época fría puede afectar gravemente a el desarrollo de nuestro cultivo. Por lo tanto, si nosotros le pedimos al vendedor quiero un sistema que pueda funcionar durante los meses de invierno y necesito que este sistema de calefacción por lo menos 10 grados, no sé qué de diferencia, tienen que asegurarme que me va a lograr calefaccionar esos grados y que va a poder funcionar en los meses de invierno. Entonces esa seguridad me la tiene que dar el vendedor. Yo si no, demando. Así no. Después dice fiabilidad. El sistema debe ser capaz de mantener la temperatura prefijada en el interior del invernadero. Si yo quiero en el interior del invernadero 15 grados, el sistema tiene que ser capaz de mantener el invernadero mínimo a 15 grados. ¿Ya? De lo contrario, no me sirve. Profe, en el caso, por ejemplo, si sale mal un ventilador o un calefactor que le Va a depender de las garantías. se perjudica el cultivo, ¿se hacen cargo? Por eso va a depender de las garantías que te dicen. Por eso también de repente los contratos cuando tú compras y todas esas cosas tienen que estar súper claros. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si yo pierdo mi cultivo porque tu cuestión no funcionó? Entonces viene como todo eso. Y la flexibilidad implica que mi sistema de calefacción tiene que servir para más de un objetivo. Por ejemplo, si yo ocupo un sistema de calefacción, por ejemplo, que vamos a ver, por agua caliente, me tiene que servir tal vez para desinfectar sustrato también. Porque si no, no tiene sentido comprar un sistema de calefacción que lo voy a usar 2 meses y el resto del año va a estar haciendo nada. O si no, mi sistema de calefacción tiene que tener la posibilidad de que me eche aire caliente, pero también que me eche aire frío en el verano. Entonces, de esa manera, se justifica la inversión porque lo puedo usar en más cosas. Ustedes jamás compren un sistema que solo les sirva para calefaccionar y que no haga nada más. Eso no les va a servir porque rentablemente no va a ser, económicamente no será rentable. Porque imagínense, hubieron, no sé, 2 heladas de la temporada, prendieron su calefacción 2 días y compraron algo carísimo y solo lo usaron 2 días. Entonces, tiene que tener un doble propósito. Y ahí se justifica mi inversión. Por eso dice, tiene que ser flexible. Eso tiene que poder darse. Los sistemas de calefacción los podemos dividir en 3.
sistemas de calefacción por aire caliente, sistemas de calefacción por agua caliente y sistemas de calefacción eléctricos. Los eléctricos no se utilizan en los invernaderos. ¿Por qué? Porque obviamente son muy caros. Entonces en invernadero solo vamos a ver sistemas de aire caliente o sistemas de agua caliente. ¿Ya? Y así como método artesanal, así como cartón y cosas así, tampoco seguro. Es que si tú tuvieras, por ejemplo, un invernadero pequeñito, pequeño productor, de repente puedes trabajar en el hecho, como también de repente lo hacen en los predios frutales, que ponen como en el medio unos tremendos fogones para poder ayudar a subir la temperatura en el sector de las plantas. Por ejemplo, nosotros, que no tiene que ver con el invernadero, pero que tenemos con la Fran y el Abel un proyecto cerca de Doñihue, para esa zona, y es 1 hectárea nomás de cerezo. Y el productor sí utiliza tambores de estos y hace fuego cuando ve que vienen las heladas muy fuertes para poder ayudar, en este caso a los cerezos, a que no tenga problemas con las heladas. Entonces, para un pequeño productor sí puede ser una alternativa. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo desde el punto de vista de que sea un invernadero topicino. Calefacción aérea principalmente, porque vamos a ver también que puede ser calefacción aérea y calefacción de suelo. La calefacción de suelo también es más cara, pero ahí vamos a ver que hay situaciones muy específicas donde se puede usar en suelo, pero generalmente va a ser calefacción aérea del invernadero, ¿ya? Y acá tenemos 2 grupos de sistemas de calefacción cuando hablamos de aire. Una dice, es un sistema en que se calienta un radiador y por convección e irradiación se calientan las capas de aire que rodean a estos focos de calor. Y estos son los sistemas de agua caliente o de vapor de agua. En este caso, ¿qué quiere decir? El agua, igual que el calefón, el agua pasa por un sistema que la calienta y esa agua caliente en el invernadero va a empezar a circular por tuberías. Por lo tanto, esas tuberías calientes que están dentro del invernadero, por convección con el aire frío y por radiación, van a emitir calor a los sectores cercanos a ella. Y ahí empieza a calefaccionarse el invernadero. ¿Ya? Ese es el de agua caliente, ese es su sistema. Yo caliento agua y la hago circular caliente por tuberías dentro del invernadero. El otro sistema dice, son sistemas en los que el aire se calienta en un calentador y por medio de ventiladores es impulsado a la atmósfera del invernadero. Y estos son todos los sistemas de generadores de aire caliente o los aerotermos, que son una mezcla entre calefacción de agua y aire. Entonces, calefacción central por agua caliente. El manejo, las ventajas que tiene el sistema de agua caliente, que es un manejo bastante sencillo. No reseca excesivamente el ambiente, porque acá el agua está circulando por dentro de cañerías, por lo tanto no disminuye la humedad considerablemente dentro del invernadero. Tiene un bajo costo de mantenimiento. Un sistema de agua caliente es mucho más bajo mantenerlo. Y como dijimos delante, está dotado de una alta inercia térmica. ¿Y qué era lo que decíamos? Si yo calefacciono con agua caliente, el agua, si bien se demora en calentarse, si tuviera una falla, tengo tiempo de solucionarlo, porque el agua después se demora en enfriarse. Tengo tiempo de reacción. ¿Ya? ¿Qué desventajas tiene? Un alto costo de instalación. Y como decíamos, al ponerse en funcionamiento, tarda en alcanzar la temperatura que yo quiero, porque como tiene alta inercia, se demora en calentarse. Al tirar vapor igual se puede... No estoy tirando vapor, aquí no estoy tirando vapor. El agua, aquí estamos hablando de agua, en este caso hay sistemas de vapor, pero tampoco el vapor sale al ambiente. El vapor, en este caso tú puedes hacer circular agua por las cañerías o circular vapor de agua caliente, pero va a estar por cañerías cerradas. O sea que Nunca sale al invernadero, solo circula y vuelve a la central térmica. ¿Ya? Ahí va a depender. Si tú lo haces en el invernadero, por ejemplo, con tuberías grandes y donde tú haces que circule por pendiente, por lo tanto ahí va a andar como por pendiente dentro del invernadero, se va a demorar más en llegar a la central térmica, y cuando llega acá llega más fría y hay que volver a calentarla. En cambio, también el otro sistema la hace circular por tuberías más chiquitas, pero impulsada por bomba, por lo tanto circula más rápido y pierdes menos calor también en el trayecto. Ya tienes las dos formas de hacer.
Bueno, aquí esta foto no es de Chile, pero esto es un cultivo de pepino y fíjense que aquí abajo van las tuberías. Obviamente que aquí hay que tener cuidado, el primero que llegue en la mañana al invernadero a trabajar, cuidado porque obviamente las cañerías todavía van a estar calientes y funcionaron durante la noche con agua caliente. Pero en general las cañerías de agua caliente van así, a ras de piso, porque obviamente es acá donde más se empieza a enfriar porque el aire caliente se va arriba y tengo que calefaccionar desde la base de mi cultivo. Entonces así, ese tipo de cañería es una cañería pequeña que está impulsada con una bomba para que circule durante la noche para ir subiendo la temperatura. Y lo otro que decías tú, calefacción por vapor de agua, pero en este caso tampoco el vapor, lo que te decía, no sale al invernadero, ¿ya? Dice de la caldera sale vapor de agua a alta presión, se conduce por tubería a media-baja presión, transmite el calor por condensación, poca inercia térmica y falta de uniformidad en la distribución del calor. Por eso es más recomendada el de agua propiamente tal que el de vapor de agua. Y cerremos con la calefacción por aire caliente. La otra semana vemos cómo bajar temperatura. Dice las ventajas del sistema de aire caliente: el costo de instalación es menor que el del agua. No interfiere con las labores del cultivo en el invernadero, porque muchas veces yo puedo poner también las tuberías de aire arriba, pero tengo que tener ventiladores que hagan la inversión térmica. El movimiento del aire caliente hace que se puedan eliminar todas las condensaciones que se producen dentro del invernadero. En verano lo puedo utilizar para bajar temperatura porque ahí hago que entre aire frío, y al estar dotado de una escasa inercia térmica, una vez que yo pongo el sistema a funcionar, se calienta rápidamente. ¿Ya? Pero ¿cuáles son sus desventajas? Debido a las turbulencias que se crean en el interior, se incrementa la pérdida de calor. Como tiene baja inercia térmica, si hay un desperfecto, si hay un error acá, la temperatura disminuye rápidamente en el invernadero. El de aire caliente, si bien tiene un bajo costo de instalación, tiene un mayor costo de funcionamiento, de mantención. Entonces, el de agua caliente es más caro la implementación, pero un costo de mantención más bajo. El de aire caliente es más barata la implementación, pero un costo de funcionamiento más alto. Y tiene poca uniformidad en la distribución de calor. Acá hay un sistema en donde el aire caliente, fíjense, entra desde abajo. Acá por aquí circula el aire caliente y esas tuberías tienen orificios para que el airecito caliente salga a la altura de las plantas. Pero aquí sí hay una interferencia con las labores. Pero la otra opción es que el aire caliente entre por arriba. Pero acá lo que necesito, decíamos, ventiladores que hagan la inversión térmica. Porque recuerden que si yo pongo el aire caliente desde arriba, lo que voy a hacer es que el aire caliente quede acumulado en el techo. Entonces nunca va a bajar al cultivo. Por lo tanto, tengo que tener, en este caso, la recirculación. ¿Qué es lo que es importante acá? Cuando hablamos de todos estos sistemas de calefacción, ¿dónde va a estar el timer que me va a decir cuándo empieza a funcionar el sistema de calefacción? Arriba de estar. ¿Arriba dónde? Donde llega el calor. Ya. Si lo pongo acá arriba, No puedo. No, y tengo mi lechuga ahí abajo, cuando el timer me diga que hace frío, la lechuga ya se murió. Porque tuvo frío hace rato. Y yo le dije aquí arriba que estuviera. O sea, a nivel de cultivo. Ahí suena, esa idea me gustó más. No es arriba o abajo, es a nivel del cultivo. Y depende del cultivo. Porque claro, si te digo, tengo una lechuga ahí abajo, no me sirve nada que esté a 1 metro. Que nadie me dice, 1 metro de altura está bien. No, porque si mi cultivo es bajo no me sirve. Pero si tengo una cama de agua, tal vez a 1 metro está bien, porque ahí van a estar mis cultivos a la altura, o un NFT va a estar a esa altura. Si tengo tomate, si tengo pepino, tengo que ver a qué altura está mi cultivo para yo poner a esa altura el timer para que sea el que me dé la orden cuando empiece a funcionar el sistema de calefacción. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Ok. Entonces quedamos ahí. Los aerotermos es una mezcla, eso sí, lo vamos a ver en la otra clase, pero es una mezcla de aire caliente y agua caliente. ¿Ya? Nos vemos el martes.